Hola, el día de hoy hablaremos sobre el instrumento de evaluación, Cuaderno de los Estudiantes. El Cuaderno de los Estudiantes es un instrumento que consideramos de evaluación y este nos ayudará a realizar un seguimiento de las actividades que realizan nuestros alumnos. ¿Cuál es la utilidad de este instrumento? En el Cuaderno del Estudiante podremos verificar el desempeño del mismo, ver si cuenta con todas las actividades, si le falta alguna y si han mejorado estas. También podemos observar el desempeño del docente, qué tipo de actividades deja a sus estudiantes, cuál es la cantidad y cuál es el grado de dificultad. Y por último podremos observar el avance progresivo que tiene el estudiante. Esto quiere decir si ha mejorado sus trabajos, si son completos y si se entregan en tiempo y forma. Otra de las utilidades muy importantes del Cuaderno del Estudiante es que nos puede servir como una vía de comunicación muy importante entre la familia, la escuela y el docente, ya que por medio de este los papás pueden enterarse de qué tipo de actividades y si se han entregado a tiempo, además de poder mandar uno que otro recado en el cuaderno del alumno. Debemos recordar que el Cuaderno del Estudiante también nos servirá para realizar distintas actividades que el docente considere pertinentes de acuerdo al aprendizaje esperado que se esté trabajando. Y además nos servirá con fines de evaluación, ya que podemos observar qué tanto ha entregado el alumno, cómo ha avanzado y si su procedimiento es adecuado. ¿Cuáles son los pasos? Primero, debemos identificar el aprendizaje esperado que pretendemos evaluar a nuestros estudiantes. Una vez que hemos elegido o identificado el aprendizaje esperado, podemos entonces definir los criterios que vamos a utilizar para evaluar esa actividad que se le ha dejado al estudiante y de esta manera obtener información para nuestra evaluación. También es recomendable incluir ejercicios que nos sirvan a los docentes de referente y nos ayuden a evaluar diversos aspectos que se van a presentar en los trabajos, actividades y también podemos observar las actitudes de nuestros estudiantes al realizar dichas actividades. ¿Qué podemos observar en el Cuaderno del Estudiante? Los siguientes son algunos puntos que podemos ver, como son el procedimiento que utiliza nuestro estudiante para resolver algún problema o alguna actividad, los textos escritos y aquí podemos ver la gramática, la ortografía y cómo los ha desarrollado. También podemos observar la organización de la información, cómo es que la distribuye y la organiza en su cuaderno, cómo selecciona la información, a cuál le da más prioridad y a cuál no. Y por último, el análisis de la información, de dónde obtiene sus fuentes, qué tan precisa es la información que obtiene y si cumple con los requisitos de los criterios asignados, o sea, si se puede evaluar aquello que está plasmando en su cuaderno. El cuaderno de nuestro estudiante lo podemos considerar como una evidencia de trabajo y este puede ser trabajo dentro del aula cuando realiza las actividades que se le solicitan y también fuera de ellas cuando realiza actividades en casa. El cuaderno del estudiante también cumplirá la función de tener siempre la información a la mano y esta le puede servir tanto al estudiante, a los padres de familia y o al docente para emitir alguna evaluación o algún punto de vista. Muy bien, hemos llegado al final de este video, espero que la información te sea útil y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.